Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buen día para todos en esta mañana. Vamos a orar antes de pasar a la palabra. Dios, damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos en un mismo sentir, y es el de exaltarte y glorificarte, reconociendo que no hay otro Dios quien merezca la adoración, quien merezca la gloria, sino solo tú, mi amado Señor. A través de tu Hijo amado Jesucristo nos acercamos. Por sus méritos, Señor, hoy estamos confiados de que nos has hecho un llamado, Señor, para escuchar esa buena nueva, ese evangelio, y que nuestros corazones sean transformados a través de el poder de este. Oramos para que seas tú permitiendo que tu palabra sea expuesta de una manera concisa, prudente, Señor, y como tú la desees. Señor, guíanos a que la verdad de las Escrituras compunja nuestros corazones, nos santifique y nos ayude, Señor, en este caminar. Te honramos y te exaltamos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Hemos venido haciendo una serie expositiva sobre la adoración familiar basados en Josué 24:15, y sin tratar de alterar el contexto en donde Josué afirmó sobre que él y su casa servirían a Jehová, hemos visto tres cosas importantes. La primera fue quiénes dentro del rol familiar o dentro del grupo familiar, quienes fueron llamados a adorar al Señor. En la segunda vimos a qué fueron llamados, y este fue a servir, que veíamos que el servir es adorar al Señor. Y en la tercera vimos a quién, y lográbamos ver a través de la Escritura que Josué y su familia servían o adoraban a Jehová porque era el único y verdadero Dios. No había más dioses ni habían otros dioses con D mayúscula, sino el único verdadero Dios era el Señor Jehová, el Dios de Josué, de su familia y de los israelitas. Y dentro de estos parámetros, dentro de esta enseñanza y dentro del contexto, hoy vamos a ver nuestra última enseñanza sobre el tema de adoración familiar, y la he titulado ¿cómo? En signo de interrogación. ¿Cómo?
cómo el pueblo de Dios, cómo las familias fueron llamados a servir en adoración a Dios dentro del rol familiar, ¿cierto? Y como ustedes saben, he tratado de comenzar con unas preguntas para después desglosar dentro del contexto lo que Josué quería, o el Señor a través de Josué quería transmitir al pueblo de Israel, a su familia y a nosotros el día de hoy. Al decir yo y mi casa serviremos a Jehová, estaba identificando quiénes, a qué fueron llamados y a quién debieran presentar su servicio. Por consiguiente, surge una última pregunta o inquietud en esta afirmación que dice Josué, y es cómo y de qué forma Josué y su casa servirían a Jehová. ¿Cómo y de qué forma Josué y su casa servirían a Jehová? Pero ¿cómo y de qué forma yo y mi casa serviremos a Dios? Eso es una gran pregunta que surge después de la afirmación que dijo Josué allí en medio de la tierra de Canaán, ¿cierto? La tierra prometida. Bueno, antes de entrar a desglosar algunos puntos, quiero que miremos o recordemos lo que significa la palabra serviremos o servicio, ¿cierto? Recuerden que eso lo vimos en la segunda enseñanza y tiene que ver con el término hebreo abad. Y Josué usó esta palabra y tiene como significado trabajar en todo sentido, servir, adorar, hacer culto, honrar, indicar un trabajo o indica un trabajo continuo. Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos, estaba diciendo, vamos a hacer un trabajo continuo, ¿cierto? Vamos a honrar, vamos a hacer culto, vamos a adorar, vamos a servir en todo sentido a Jehová. Y es importante que recordemos esta mañana para saber cómo cada uno de nosotros dentro de ser miembros de una familia, cómo vamos a servir al Señor si no nos acordamos o identificamos verdaderamente qué es ese servicio a Dios. A veces pensamos, y antes de ir a esos puntos que vamos a ver, a veces pensamos que servir al Señor es por momentos. O a veces pensamos que servir al Señor es, con todo el respeto, pararnos detrás de un púlpito, pero allá abajo seguimos una vida sin servicio al Señor. A veces pensamos que servir al Señor es solo haciendo alguna actividad, ¿cierto? Y dentro de un lugar donde Dios nos ha puesto, en este caso, la congregación, o en este caso, una iglesia local, para el día de hoy. Pero es importante recordar dentro del significado de la palabra abad en el término hebreo, que no es momentáneamente ese servicio, o sea, no es en algún momento de nuestras vidas, sino es un trabajo, una tarea de continuo, a cada instante. Y esto es importante que usted y yo nos lo grabemos en nuestra cabeza, porque surgen muchas preguntas ahí. Y entonces, ¿cómo serviremos al Señor cuando estamos trabajando? ¿O cómo serviremos al Señor cuando estamos estudiando? ¿O cómo serviremos al Señor cuando estamos haciendo nuestras actividades cotidianas? ¿O cómo serviremos al Señor cuando estamos en casa o cuando estamos haciendo una que otra actividad o cuando estamos dentro de la iglesia, ¿cierto? Note que el hacer un trabajo de continuo no exime ninguna actividad en nuestra vida, sino incluye todas las actividades que nosotros tenemos en nuestra vida. Servir al Señor es a cada momento, rendir culto al Señor es a cada momento, adorar al Señor es a cada momento. Y recuerdo lo que decía el apóstol Pablo a los Efesios: todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Eso tiene que ver con el servicio de adoración que usted y yo fuimos mandados a hacer para el Señor. Bueno,
En ese orden de ideas vamos a ver 3 puntos principales. Del cómo yo, del cómo mi familia, que está dividido en 2, que es madre o esposa, hijos, vamos a adorar o vamos a servir al Señor. Partiendo dentro del parámetro contextual del cual Josué estaba hablando allí a los israelitas. Como primera medida, entonces, como el cabeza de hogar, como el padre, como el esposo va a servir o va a adorar al Señor. Y para mirar un poco el contexto, recordemos lo que el Señor nos habla ahí en Josué 23, capítulo 23, versículo 6. Y era lo que Josué venía diciéndoles al pueblo de Israel. Creo que este versículo lo hemos tocado dentro de las 3 enseñanzas, lo hemos tocado como unas 2 veces. Y es bueno recordarlo. Y el versículo 6 del capítulo 23 dice: esforzaos pues mucho en guardar, ojo, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Quiero repetirlo una vez más. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Y haciendo un paralelo al mensaje que hoy en día lastimosamente se escucha de una manera distorsionada, Josué le está recordando al pueblo que debe esforzarse en guardar. ¿En guardar qué? En guardar lo que está escrito en la ley de Moisés, ¿cierto? Pero note que después le dice, sin que se aparte de esto que ya Dios estableció a través de Moisés. Y en contraste o en paralelo al mensaje de hoy en día, hoy diríamos, esfuércese porque usted es valiente, victorioso, usted es el campeón, usted todo lo puede y usted todo lo va a conseguir. En contraste. ¿Por qué digo esto? Porque le hemos quitado tanto poder a la palabra del Señor. Nosotros, no la palabra, a la palabra no se le ha quitado poder porque la palabra es poderosa, sino que el ser humano le ha dignificado tanto el mensaje de Dios. Y de aquí, este libro de Josué, se han hecho muchas enseñanzas, cuando el punto principal, desde el capítulo 1, como lo vimos, es que el Señor envió a Josué a que se esforzara y fuera valiente para guardar, para aprender, para enseñar la palabra que en ese momento era la ley que Dios le había dado a Moisés. Y aquí Josué le está recordando a el pueblo de Israel, pero si usted mira en el versículo 1 del capítulo 23, Josué dice que estaba reunido con los ancianos, con los sacerdotes. Y en este punto está reunido con los hombres. ¿Y qué les está recordando Josué a los hombres? Oiga, mis queridos amigos, hermanos, esfuércense en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y no se aparten de ello. Aquí vemos 2 palabras importantes. La primera es guardar, que viene del hebreo katab, que significa grabar, escribir, suscribir, transcribir y prescribir. Curioso, ¿no? Es como el que escribe, habrá otro que transcribe, habrá otro que lo suscribe, hay otro que lo sigue prescribiendo y lo sigue prescribiendo. Viene de esa raíz. Y hay otra palabra que es esforzarse, que viene del hebreo hazak, que significa atrapar, agarrar, abrazar, animar y apoderarse. ¿De qué debía apoderarse los hombres a los cuales les estaba hablando Josué ahí en ese capítulo 23? ¿Qué era lo que debía guardar los hombres a los cuales Josué les estaba recordando que debían hacer de ahí en adelante? La ley de Moisés. Guardar los mandatos de Dios. ¿Cierto? Pero surge aquí
algo bien chévere, y es que para que Josué le dijera eso al pueblo, en especial a los hombres, como primera medida, era porque Josué conocía y hasta ahí había sido obediente en guardar la ley de Dios. No era un hombre perfecto, porque recuerde que era un hombre pecador como usted y yo. Pero hasta ahí Josué había guardado y había obedecido, o de lo contrario el Señor no hubiese cumplido la promesa que había hecho a Abraham, a Moisés, y se cumplió ahí en Josué, ¿cierto? Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Si usted ve el versículo 6 del capítulo 23 de Josué, y si usted ve Deuteronomio 6.1, tienen muchas cosas en común, ¿cierto? Comenzando que en el Deuteronomio 6 el Señor le está diciendo a Moisés: estos son los mandatos. Y en el capítulo 23, el versículo 6, Josué le está diciendo: guarden los mandatos que el Señor le dio ¿a quién? A Moisés. Pero note que les está diciendo primero guarden para que allí en la tierra los pongan por obra, ¿cierto? Para que sean obedientes. Josué les está recordando esto a los hombres y el Señor a través de Moisés está mandando al pueblo a que estos mandatos que le había entregado el Señor a Moisés fueran enseñados y fueran puestos por obra en la vida de cada uno de ellos. Pero ¿cómo Josué y su generación conocieron de ellos y cómo las conocerían las demás generaciones? ¿De qué manera Josué conoció estos mandatos? Pero surge otra pregunta cuando uno ve el pasaje: ¿de qué manera la familia de Josué conoció estos mandatos? Alguien dirá: pues claro, Moisés se paró ante la congregación, ante el pueblo y los habló. Pero desde que pasó el tiempo de Moisés, desde que murió Moisés, no, seamos un poco más cercanos. Desde que Moisés habló sobre los mandatos del Señor al pueblo, hasta el punto del capítulo 23 en Josué, usted y yo podemos ver que cuando leemos las Escrituras han pasado muchos años, muchísimos años. Y si yo le hago una pregunta esta mañana, y si usted se acuerda de lo que Pastor Dani predicó el segundo domingo de enero del año 2019, ¿quién me levantaría la mano y me respondería? Creo que nadie, ¿cierto? Porque a veces nuestra memoria es corta. Siendo esto y trayendo esto como ejemplo, para que llegase el punto de Josué recordar esto en el capítulo 23 y asumir de que yo y mi casa serviremos al Señor, era porque el servicio, como vimos en su significado, era un trabajo de continuo, un trabajo diario. Al nosotros asumir esto, surge esta pregunta entonces: ¿cómo Josué y su generación conocieron de estos mandatos? ¿Y cómo van a conocer las generaciones que venían después de Josué estos mandatos a los cuales Josué le estaba recordando al pueblo que debían guardar y poner por obra? ¿Cómo? Pues mis hermanos, haciendo un trabajo de continuo, porque no iba a bastar solo el sermón de Moisés cuando se paró allá a abrir las tablas y a abrir los mandatos que Dios les había dado y estatutos, ¿cierto? No iba a bastar solo ese sermón. Era necesario que hubiese alguien dentro de las tiendas. Cuando hablo de tiendas, eran las casas de los israelitas y de los judíos, que hubiese alguien que recordara y enseñara estos mandatos a sus hogares. ¿Y ese alguien quién es? El hombre. ¿Cómo? ¿De qué manera el hombre adora al Señor
¿Cuál es la responsabilidad del hombre cuando Josué dice yo como primera medida? ¿Cuál es la primera responsabilidad de ese yo como cabeza de hogar en su casa? Quiero decirle algo que vamos a ver ahí, creo que vamos a estar parados un poquito en Deuteronomio capítulo 6. Quiero decirle que cuando uno mira Deuteronomio 6, cuando el Señor le habla a Moisés y Moisés transmite esto al pueblo, Moisés al transmitirlo, básicamente, si usted mira el contexto, está hablando en particular a los hombres de la congregación, en particular a los hombres de esta generación. Y quiero invitarlo ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 20a. Y el versículo 21, la parte A. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 20a, ¿cierto? No, perdóneme, discúlpeme. ¿Sí? Perdónenme. Versículo 20a dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, y versículo 21, la parte A, entonces dirás a tu hijo. Ahí identificamos que el Señor estaba hablando a Moisés, pero que Moisés tenía que transmitir esto ¿a quién? Cuando habla de tu hijo, a los hombres. Porque se estaba reuniendo con los hombres de la congregación del pueblo de Israel. Note que la responsabilidad de cómo debe adorar el hombre al Señor es guardando el mandato de enseñar y guardando el mandato de lo que veíamos ahorita, de transcribir, escribir, grabar, prescribir, ¿cierto? Es responsabilidad como primera medida de cómo el hombre va a presentar adoración como cabeza de su hogar al Señor. Ahora sí vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y vamos a ver aquí 3 puntos importantes. En el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, para que un hombre, para que un cabeza de hogar, un esposo, un padre ejerza esa responsabilidad de adoración dentro de su casa, primero debe tener un corazón enseñable. Un corazón enseñable. Note que cuando el Señor habla ahí en el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde guarda uno toda la información? Alguien dirá en el cerebro. No, eso es una gran mentira, porque el corazón mana ¿qué? La vida. Y por allá el Señor dice en Mateo, de la abundancia del corazón habla ¿qué? Y si guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, entonces ¿qué es lo que va a emanar de nuestra boca? ¿O va a salir de nuestra boca? La palabra del Señor. Y si guardamos corrupción en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a salir de nuestra boca? Corrupción. Note que si guardamos la palabra del Señor, lo que va a salir de nuestra boca es la palabra de Dios. Pero, mis hermanos y mis queridos hombres, en esta mañana, quiero decirle algo. Para que usted y yo ejerzamos esa adoración al Señor dentro de nuestros hogares, primero debemos tener un corazón o un espíritu enseñable. Enseñable. El hombre debe tener un corazón sometido a Dios y a su palabra, para así poder ser ejemplo de lo que ha aprendido, practicarlo y enseñarlo a su casa. Cuando volvemos a Josué, ¿cierto? Josué le recuerda en el capítulo 23 a los hombres de la congregación, le recuerda, guarden, esfuércense en guardar y no se aparten ni a diestra ni a siniestra, ¿cierto? Josué le recuerda eso. Pero si usted mira todo el libro de Josué, para que Josué diga esto con tal autoridad y recordar esto con tal autoridad, es porque él lo estaba ejerciendo hasta ese punto y lo había ejercido hasta ese punto. Si usted mira todo el libro de Josué y mira las conquistas que Dios le permitió al pueblo de Israel, encabeza a Josué, ¿cierto? Como ese general. Si usted mira el libro, Josué fue obediente a Dios en todo lo que Dios le mandó, cuando usted lo pueda leer.
De esta manera uno puede ver que Josué tenía un corazón enseñable, tenía un espíritu enseñable. Y queridos hombres, para que usted y yo ejerzamos ese cómo debemos adorar en nuestra en nuestra casa al Señor, usted y yo debemos tener un espíritu enseñable, corregible y sometido a Dios. ¿Y saben por qué? Porque cuando tenemos un espíritu enseñable, somos ejemplo y testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el mismo Señor, a través de esto, nos va a dar la autoridad de poder tener la capacidad de enseñar en casa y aún de que los que están en casa se sometan en el Señor a la cabeza de su hogar. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender o creo que no me hice entender? Cuando usted y Dios tenemos usted y yo, tenemos un espíritu enseñable, eso nos permite ser ejemplo, nos permite practicar lo que el Señor está formando en nuestros corazones, para así tener la capacidad de enseñar en nuestra casa, pero ver la autoridad que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque es que a los que estamos enseñando van a ver el reflejo de cómo yo me estoy sometiendo a Dios primeramente. Cuando mi esposa, cuando mis hijos, cuando mi familia ve primero que la cabeza del hogar se está sometiendo a Dios, pues mis hermanos, eso va a ser ejemplo, va a ser testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y para que esto se vea reflejado, usted y yo debemos tener, queridos hombres, queridos hermanos, queridos esposos, queridos padres de familia, y aún los solteros, que si es la providencia y la voluntad del Señor que mañana puedan tener familia, es necesario que usted y yo tengamos un corazón enseñable. De esa manera estaremos adorando a Dios, porque cuando tenemos un corazón enseñable, nos volvemos obedientes a lo que Dios ha establecido en su palabra y en su voluntad hacia mi vida. Cuando tenemos un espíritu enseñable, esto nos lleva, como lo decíamos ahorita, a ejercer una tarea en nuestra casa. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, la parte A. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, la parte A. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Volvamos a Josué. Para que Josué haya dicho, yo y mi casa serviremos al Señor, y para que le haya dicho a los israelitas en el versículo 6 del capítulo 23 que no se apartaran ni a diestra ni a siniestra, era porque él había hecho la tarea. ¿La tarea de qué? De tener un espíritu enseñable, como lo acabamos de ver. Pero ¿cuál tarea también? De enseñar, repitiendo las palabras del Señor. ¿A quién? A sus hijos, y hablando de ellas. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que aquí vemos dos tareas. Una, repetir. Y la palabra repetir aquí en este pasaje tiene que ver con enseñar, ¿cierto? La palabra repetir en este pasaje tiene que ver con enseñar. Josué se había tomado la tarea de enseñar en su casa. Aunque uno mira el libro de Josué y quizá no abunda mucho sobre la familia, creo que lo habíamos hablado, pero para que Josué hablase como un hombre de casa en este pasaje, era porque se había tomado la tarea de enseñar en su casa lo que debía enseñar. ¿Y qué debía enseñar? Los estatutos que Dios había dejado para el pueblo. Siendo esto algo sobre el cómo un hombre debe adorar al Señor, usted y yo, mi querido hermano, como esposos, como padres, como cabeza de hogar, debemos tomarnos la tarea de repetir en nuestras casas lo que el Señor está enseñando a cada uno de nosotros. Eso es una responsabilidad en la tarea de la adoración que como hombres tenemos en nuestros hogares. Repetir.
Alguien dirá, pastor, pero es que yo le repito a mi hijo y lo único que hago es cansarlo. Yo le digo, mi hermano, no se canse. Repita y repita y repita. No nos cansemos de repetir. Recuerde lo que dice el proverbio, instruyamos al niño en su camino, y en algún momento, mirando bien el pasaje, esa palabra niño significa infante, y cuando uno tiene hijos, uno va a la clínica y uno en la parte de pediatría hablan de la palabra infante, ¿cierto? Los que han podido estar. Y cuando dice infante, hay un letrero que dice, le ponen hasta, algunos lugares ponen de 1, pero otros ponen de 0 a tantos años. Es responsabilidad nuestra, queridos hombres, hermanos, transmitir, repetir la palabra del Señor a nuestros hijos. Pero esperemos que tenga 4 y 5, porque es que desde tan pequeños no le ponen cuidado a uno. No, es infante. Desde la barriga hay que hacer esta tarea, porque ellos ya tienen vida ahí, porque ellos ya escuchan. Hay que repetir. Hay que hacer esta tarea de adoración, mis queridos hermanos, repetir los mandatos, como Josué lo estaba estableciendo ahí, pero repetir la palabra del Señor a nuestros hijos. Es una tarea constante de adoración. Eso es hacer culto, eso es hacer honra. Eso es más, colocando en una balanza, pero usted me entenderá el comentario, eso es aún muchas veces más que levantar nuestras manos en la congregación cuando nuestro corazón está lejos de Él. Eso es más. Esta palabra de repetir requiere un esfuerzo. Josué era un hombre que peleó. Josué era un hombre que no, en lo posible, bueno, uno cuando mira ahí, era un hombre que aún el Señor lo mandaba en horas extraslaborales, diríamos hoy, para ser obediente a lo que Dios le estaba mandando. Y aún y con todo el cansancio, y aún físico, y aún y con todo lo que el Señor estaba o tenía sobre él, él no se cansó y él repitió, Josué repitió para poder decir esto y meter a su familia dentro de lo que estaba hablando. Josué repitió las palabras que Dios había hablado a Moisés y que Moisés había hablado a Josué y a toda la congregación. Josué fue juicioso con la tarea. Queridos hombres, queridos papás, queremos ver hijos que honren al Señor. No esperemos que en la escuela dominical les enseñen la palabra. No esperemos que llegue el domingo para el día del Señor. La responsabilidad del maestro, del pastor, enseña la palabra a sus hijos. Repitamos esta tarea en un acto de adoración sin cansarnos, arando diariamente de trabajo continuo la tierra en nuestras casas. Y note que aquí hay otra palabra clave, y ya dijimos que repetir tenía que ver con enseñar. Y note que ahí en el versículo 7, la parte A, hay otra palabra clave que habla, y hablarás de ellas. Pero uno dice, bueno, si la repito estoy hablando de ellas, ¿cierto? Cuando uno mira el versículo. Si yo repito, pues estoy hablando de ellas. Pero ese hablar trae una connotación diferente. Y tiene que ver con la oración, tiene que ver con la comunión. El hablar de ellas me lleva a mí como hombre de mi casa, como cabeza de hogar, me lleva a que en mi oración aún yo hable de lo que Dios me ha enseñado. ¿Qué debemos orar en casa? La palabra del Señor. Eso es hablar de ellas. ¿De quién es la responsabilidad? Mis hermanos, sin alterar el contexto, sin alterar el texto y el contexto de la palabra, y viendo esta enseñanza sobre la adoración familiar, vemos que
que al primero que le corresponde el cómo, el mandato de adorar al Señor es ¿a quién? Al padre, al esposo, al que es cabeza del hogar. No nos cansemos de enseñar, ni nos cansemos de hablar de ella todos los días. Trabajo continuo. Eso es presentar culto, eso es presentar adoración todos los días al Señor. Josué era un hombre que batallaba todos los días. Josué dejó de batallar y empezó a entregar la tierra, y eso era una actividad que le llevó en su tiempo y en su vida casi todos los días, porque era una tierra muy extensa. Tuvo que conocerla, tuvo que caminarla, tuvo que batallar por en medio de toda esta tierra. Al ver esto, Josué fue un hombre incansable, entre comillas. Pero aún siendo incansable, él no le dijo al Señor: no, espere Señor un momentico, déjeme descansar un poquito porque es que llegué cansado de trabajar. Estuve allí peleando contra los madianitas, estuve allí peleando contra los jebuseos. Déjeme descansar un poquito y mañana doy el mensaje. No, mis hermanos, esto es una tarea continua, queridos hombres. Porque es que a veces tenemos la excusa de que llegué cansado de trabajar. A veces tenemos la excusa de que hoy fue un día pesado, me tocó turno. No importa. Y entiéndame lo que quiero decirle. Porque cuando ponemos en una balanza el cansancio mío con el cansancio espiritual de mi familia, dígame que va a tener más consecuencias. Al yo descuidar a mi familia en su parte espiritual, voy a someterla a ellos a un cansancio espiritual. Y esto va a traer consecuencias mayores y peores dentro de nuestra casa. No importa qué tan agotados nos sintamos a diario. Repitamos y hablemos de lo que el Señor nos ha enseñado a nuestras familias. Queridos hombres, no importa qué tan agotador sea su actividad, no importa qué tan agotador sea su trabajo, no importa qué turno tenga usted y yo manejemos en nuestro trabajo o en donde estemos. Pero aquí hay algo curioso y me acordé de algo y quiero decirlo y espero me lo entienda. A veces estamos tan cansados, hoy no voy, hoy quiero conectarme, quiero mirar la enseñanza por YouTube o por Facebook, ¿cierto? Porque estoy cansado. Me acordé de esto. Pero cuando estamos en nuestro trabajo en turno y sabemos que nuestros hijos y nuestras esposas, o cuando estamos lejos de la ciudad, los que trabajan, los hombres que trabajan lejos de la ciudad, y sabemos que nuestros hijos y nuestras esposas duermen a las 8, 9 de la noche o 7:30, bueno, cada uno tendrá su horario y sus hábitos. Para eso sí no hay internet, no hay YouTube y no hay Facebook y no hay llamadas WhatsApp para hacer el devocional familiar y para sacar un tiempo y decir: no, voy a parar la actividad que estoy haciendo, me conecto con mi familia. Si no está en casa, como usted le diga a su esposa: mi amor, muñeca, mi hija, y a sus hijos: muchachos, hijos míos, vengan, vamos a hacer el devocional así yo no esté en casa. Para eso sí no está en las redes. Mis hermanos, no nos cansemos de repetir, no nos cansemos de hablar de lo que el Señor nos ha mandado a nuestros hogares. Como tercera medida, en el versículo 7, en la parte B, el Señor establece un cuándo y dónde. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Note que el Señor no nos da descanso para adorarlo a Él. Note que el Señor no nos da descanso para ejercer el ejercicio de trabajar continuamente en adoración, queridos hombres. ¿Cuándo y dónde? Estando en casa. Ahorita hablábamos de que para unas cosas sí tenemos el internet y para otras cosas no. Pero cuando tengamos la oportunidad de estar en casa, mis hermanos, el mejor lugar para adorar en familia al Señor es su lecho, su casa, su hogar, la mesa, el comedor, la sala, un estudio donde usted lo vea conveniente. Pero busquemos al Señor en familia
y que sea el primero quien se siente a la mesa o arrodillado a buscar al Señor, que sea el primero, que sea el hombre de la casa, que sea el ejemplo como primera medida. Andando por el camino, note que ejerce un trabajo continuo. Al acostarte y cuando te levantes, qué gran responsabilidad tenemos todos los días de podernos levantar y decir: querida familia, saquemos unos minutos y demos gracias al Señor por este nuevo día. Y adorémoslo y alabémosle, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y qué bueno decirle al Señor de noche: querida familia, antes de irnos a acostar, digámosle al Señor: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Como segundo, de cómo debemos adorar al Señor, cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, él dice mi casa, y recordemos que mi casa tiene que ver con la palabra oikos, que significa familia, y dentro de una familia hay ¿qué? Miembros. Y si ya sacamos el yo, que es el cabeza, ¿quiénes son los miembros que restan dentro de la familia? La esposa y los hijos, en el caso donde hay esposa e hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿O dice algunos? Dice todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Uno dirá, como primera medida, que ahí habla de los hijos, ¿cierto? Pero en este punto número 2 vamos a hablar sobre las esposas y las mamás. Bueno, pero aquí donde vemos la palabra esposa y mamá, quiero decirle algo. Cuando vemos ahí en Deuteronomio 6, el Señor a través de tu palabra está hablando sobre una generación, ¿cierto? Y note que en ese pasaje o en ese versículo dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, ¿cierto? Pero note que ahí empieza a hablar de una generación. Tú, tu hijo y el hijo de tú. ¿Cuántas generaciones podemos ver ahí? Para que hayan hijos, es necesario que haya una esposa y mamá. Para que hayan hijos es necesario que haya una esposa y mamá. Porque no pueden haber generaciones si no hay una mujer. ¿Me entienden? No puede haber, no se puede procrear si no hay una mujer. Aunque muchos hoy en día quieran ir en contra de la naturaleza divina. Pero para que hayan hijos debe haber una esposa y una mujer, una mamá. Y aquí hay dos puntos importantes que usted y yo, queridas familias, debemos aprender. Y es: es importante el papel de una madre, de una esposa, en cuanto al mandato de multiplicarse dado por Dios o por el Señor allí en el huerto, a Adán y a Eva. Es tan importante. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario que usted y yo aprendamos a ver estas dos cosas que vamos a trazar a continuación. La primera era que era necesario engendrar hijos. Recuerden que el Señor le dijo a Adán y Eva allí en el huerto del Edén, le dijo que debían ¿qué? Multiplicarse, ¿cierto? Al decir eso era que debían procrear para que hubiesen generaciones, ¿cierto? De familias, de hijos. Y la primera cosa importante, o la primera característica importante que debemos aprender sobre esto, era que era necesario engendrar hijos, puesto que sobre las generaciones venideras se iba a cumplir un decreto eterno, y era necesario tener una mamá y una esposa. ¿Y ese decreto eterno cuál era? El decreto eterno de Dios, ¿cuál era?
que sobre esas generaciones venideras iba a venir la simiente o la descendencia del Salvador. ¿Cierto? De la humanidad de Jesucristo. Cuando miramos la vida de nuestro amado Señor Jesús, Él, lo voy a decir de esa manera, pero Él usó el vientre, Dios en su divina providencia y en su decreto usó el vientre de una mujer, ¿cierto? De una mujer que iba a ser esposa de una virgen. Fue necesario un vientre. ¿Y qué tan importante es el papel de una mamá, de una esposa dentro del cómo se debe adorar a Dios? Entendiendo que a través del vientre de una madre vino la encarnación de nuestro amado Salvador Jesucristo para toda la humanidad. Eso es algo que nosotros como familia debemos entender, pero que usted como mamá debe tener presente. El rol tan importante y el papel tan importante dentro de un hogar, lo que es una mujer y una esposa. Como segunda característica al ver esto, y es que el papel de la mamá es importante porque al engendrar hijos, con el conocimiento del Señor se va expandiendo generación tras generación y su reino se va ensanchando. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Yo no estaría hoy enseñando lo que el Señor me está permitiendo enseñar si no hubiese tenido una mamá que me hubiese engendrado. ¿Me hago entender? Y aquellos hombres de siglos pasados no hubiesen enseñado la palabra del Señor si no hubiesen tenido una mamá que los hubiera ¿qué? Engendrado. Y aún en el tiempo de Josué, y aún en el tiempo cuando Moisés está hablando sobre estos mandatos y estatutos, y está hablando sobre una generación que iba a venir hijos y los hijos de tus hijos, no hubiese dicho esto si no hubiese entendido que el vientre de una madre y el papel de una madre y de una esposa dentro del hogar es tan importante como el papel de un hombre. ¿Por qué? Porque cuando se engendran hijos, hay una tarea tan importante y es enseñarlos y criarlos en el temor del Señor. Y ya vimos la tarea del padre, pero aquí vemos que a la madre le corresponde la crianza de sus hijos. Y dentro de la crianza de sus hijos es empezarlos a guiar en el camino del Señor. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 1? Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Note que aquí hay un rol y aquí hay un papel importante de la mujer en cuanto a la adoración al Señor. Y es que la mujer sabia edifica su casa, pero ¿quién es la mujer sabia? La mujer que teme al Señor. ¿Quién es la mujer sabia? La que entiende que no puede hacer ese trabajo sola, sino con la ayuda de ¿quién? No me vaya a decir de mi esposo, no, con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Esa es la mujer sabia, la que ha entendido, la que teme al Señor y la que ha entendido que dentro de su papel y rol de madre debe criar a sus hijos en el temor ¿de qué? Del Señor. Debe orar por sus hijos todos los días de su vida. Cuando padre o cuando papá no está en casa, a mamá le corresponde la tarea de honrar al Señor, de adorar al Señor, enseñando a sus hijos y criando a sus hijos en el temor del Señor. Esa es la mujer sabia. Esa es la mujer que aprende a ver al Señor en su soberanía, en su voluntad y glorificado en medio de su vida.
La mujer sabia es la que aprende también a someterse primeramente al Señor, pero también a su esposo. Y eso es una forma de adorar al Señor, siendo obediente a la palabra de Dios. Pero quiero hacer aquí un paréntesis sobre esto. Y es que la mujer sabia sí es la que se somete al Señor, es la que aprende a someterse, a honrar y a respetar a su esposo, a criar a sus hijos. Sí, esa es la mujer sabia. Pero me voy a devolver un poco con lo que dije hace un rato. Y es que esa mujer sabia aprende a someterse primeramente a Dios, total, pero aprende a ejercer el mandato de la obediencia sobre ella, aprende a ejercerlo cuando ve a un hombre comprometido con Dios. ¿Sí me hago entender? Porque es que el cómo debemos adorar al Señor es rendir culto dentro de nuestra casa. Y voy a ser un poco escueto aquí con lo que voy a decir, y es que a veces nosotros como hombres queremos, mija, la palabra del Señor dice que usted debe respetarme y honrarme y sujetarse a mí. Sí, claro. Qué bonito es eso, suena chévere. Pero esto lo voy a decir no para traer dilema en su hogar, pero a veces deberíamos nosotros como hombres tener una respuesta. Sí, mi amorcito, claro, pero tú tienes que primero aprender a tener un corazón enseñable y sometido al Señor, para que Cristo se vea reflejado en tu vida a través de lo que tú haces en tu hogar. Mis hermanos, mis queridas hermanas, la mujer sabia edifica, cría a sus hijos en el temor del Señor. Aprende a ver a su esposo como ese hombre que la guarda, la cuida, la protege, la ama, sin tocar el Nuevo Testamento, como nos enseña allí Pablo, pero el Antiguo Testamento, pero que la guarda, la cuida, la protege, la ama, un hombre que trabaja, que lucha, saca adelante a su familia, aprende a honrarlo, a respetarlo, a someterse a él. Eso es sabiduría en una mujer. Eso es una forma de adorar al Señor. Porque es que cuando hablamos de adoración, de cómo debemos adorar al Señor en nuestras casas, pensamos es en colocar la última canción de Soberana Gracia, levantar nuestras manos, leer un pasaje de la Biblia y ya hemos cumplido la adoración al Señor. No. Note que aquí cuando vemos los mandatos de Dios sobre el hombre, note que el Señor le está diciendo a Moisés, oiga Moisés, dígale al pueblo de Israel que coloque la canción que repite el Shema y póngale ahí flauta, póngale ahí salterio y toda la vaina y levanten las manos y canten al Señor todos los días y eso es adorar. No, note que se refiere a otra cosa y eso se refiere con el carácter, con el comportamiento que debemos tener en nuestra casa y en nuestras actividades cotidianas. Hombres, enseñemos, hombres, no nos cansemos, mujeres, entendamos que el Señor nos ha mandado a adorarlo a través de ver un hombre que se somete a Dios, pero a través de, de ver eso, a través de ver eso, queridas damas, el Señor va a permitir que usted sea obediente a Él, no porque Él se someta, no, pero va a permitir que usted sea obediente a Él en todo lo que requiere en cuanto a la adoración familiar. Ahora, si aún Él no se sometiera, usted sea obediente, querida mujer, porque la mujer sabia es la que edifica, y porque el criar a sus hijos en el temor del Señor también se debe ver reflejado su testimonio y se debe ver reflejado su carácter y su manera de vivir. Como tercera medida, veamos los hijos. Cuando José está hablando a los hijos de Israel, les recuerda también a sus hijos guardar los estatutos y mandatos del Señor, y a recordarles eso tiene una mirada puesta en el mandamiento número 5. ¿Alguien se acuerda del mandamiento número 5? Porque note que Josué está hablando de mandatos y estatutos, ¿cierto? Note que Josué está hablando de los mandatos y los estatutos, ¿cierto? Pero cuando habla la responsabilidad sobre los hijos, ahí hay algo de
una mirada puesta en ese mandato número 5. ¿Y ese mandato número 5 cuál es? Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí hay algo bien bonito y es que la palabra honrar aquí viene de la misma raíz hebrea que vimos abad, que es servir allí que estaba diciendo Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra servir viene de la misma raíz de la palabra honra en el mandato número 5. Entonces, si como ya aprendimos un poco el significado, si le colocáramos al mandato sin alterar la escritura, entiéndame el ejemplo, adora a tus padres y a tu padre y a tu madre, haz un trabajo continuo de honra con tu madre y tu padre, porque tiene la misma raíz. Ahora, aquí se me venía algo a mente y es, ¿cuándo usted y yo dejamos de ser hijos? Porque es que pensamos en la palabra hijos es cuando somos jóvenes, ¿cierto? Pero ¿cuándo usted y yo dejamos de ser hijos? Hasta que papá y mamá ya no están, realmente, ¿cierto? Sí, seamos honestos, realmente. Y aún si tenemos 70, 80 años y papá y mamá todavía están, nuestro mandato, nuestro deber en cuanto a la adoración al Señor como tarea y como rol de hijos es honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres. Pero es que a veces a veces llegamos, nos casamos y como la palabra del Señor dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás, ¿cierto? Entonces ya nos olvidamos de que tenemos papá y mamá y ya no los honramos. Pero note cómo estamos faltando al mandato de adorar al Señor cuando ya no honramos a papá y mamá. Para los jóvenes que están aquí, queremos adorar al Señor dentro del rol que Dios ha llamado para sus vidas. Honren a sus padres y a su padre y a su madre. ¿De qué manera? Siendo obedientes. Pero hacía un paralelo con la palabra honrar y servir. Perdónenme si me he pasado unos minutos, ya voy a acabar. Pero hacía un paralelo dentro de la palabra honrar y servir que tiene la misma raíz hebrea. Y es, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros servimos al Señor, lo hacemos con todo, ¿cierto? Dentro de la congregación, levantamos nuestras manos, lo que hemos aprendido, enseñamos, transmitimos, practicamos, somos testimonio, tenemos un espíritu enseñable, todo, ¿cierto? Y si es la misma raíz con nuestros padres, y a veces a nuestros padres, pensamos que honrarlos es llamándolos una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año. Cuando también fuimos llamados a sustentarlos, cuando también fuimos llamados a respetarlos, a amarlos, a cuidarlos, a protegerlos, aún a bendecirlos, tomando otra vez el tema aquí de sustentar, aún a bendecirlos económicamente. Y quiero decir esto y lo digo con toda la sinceridad del caso. ¿Sabe? Y aun cuando no son creyentes, cuánto más la responsabilidad tenemos cuando usted y yo somos hijos creyentes. Yo no sé usted, pero yo, en lo personal, y alguna vez compartía esto en otro lugar, yo no sé usted, pero yo todos los días me afano de pensar que mi padre y mi madre no estarán conmigo adorando al Señor por una eternidad. Pero ¿cómo ellos van a conocer al Señor si el hijo que es creyente no los honra? ¿Cómo ellos van a conocer al Señor si el hijo que es creyente no es luz y no es sal? No los sustenta, no los cuida, no los protege, no los visita. No somos testigos para ellos. No llevamos el amor de Cristo, no somos pacientes, no tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Note que el adorar al Señor no es solo cantar,
Note que el adorar al Señor y el deber de cómo debemos adorar al Señor como hijos no es solo levantar nuestras manos. Mire las tareas que tenemos dentro de nuestros roles tan importantes como hijos. Alguien me contaba hace poco que una mamá orgullosa decía, no, mi hijo estudiando en España, mi hijo estudiando en Estados Unidos, tienen dinero, plata, son los mejores. Y ella solita aquí pasando necesidades y cómo pagar el arriendo. Justo, ese fue el mandato del Señor. El mandato del Señor fue al padre decirle, págale la mejor universidad. Y a la madre decirle, enfócate en cumplir lo que tu papá está haciendo, porque él suda todos los días y mañana que su hijo se olvide de sus papás y no los honre porque su papá le pagó la mejor universidad y su mamá le enfocó que debía ser comprometido con la mejor universidad. Entiéndame el mensaje. No estoy diciendo que estudiar en la mejor universidad sea malo, pero antes de enfocar a su hijo a estudiar en la mejor universidad, enfóquele lo que estamos aprendiendo hoy, querido papá y mamá. Si usted verdaderamente, y si yo verdaderamente adoro al Señor como un papá, como una mamá, seamos insistentes en enseñarle la palabra del Señor, los mandatos del Señor. El mandamiento número 5, honre a su papá y a su mamá, no importa la edad que tenga. Ahora, no quiero que salga compungido ahorita, terminar el servicio y llamar a su papá, mamá, te amo, papá, te amo. No, si lo va a hacer, gloria a Dios, pero ojalá lo haga el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y después del día del Señor, cuando adoremos al Señor, lo pueda hacer. Porque eso va a permitir que nosotros seamos luz, aun si ellos no son creyentes, va a permitir que seamos luz y que ellos conozcan a ese Cristo verdadero. ¿Cómo conocerán si no hay quien los honre? Más cuando su hijo es creyente. Mis hermanos, me pasé un poquito en el tiempo. Hoy no traigo preguntas de aplicaciones, pero sí traigo 2 aplicaciones importantes. Y la primera es, para aquellos que de pronto vienen hoy por primera vez, o para aquellos que no han sido transformados por el poder del Evangelio, no han conocido verdaderamente al Salvador de la humanidad que es Jesucristo, hoy hago un llamado para que se acerquen a Él. Y para que entendamos que el acercarse a Él y el reconocerlo como único y verdadero Salvador, no nos va a traer lo que muchos hoy allá afuera y están enseñando. Y es una bendición material, no. Lo que verdaderamente nos va a traer es paz, gozo, reposo para nuestras vidas y nos va a salvar de una ira eterna. Siendo así, vamos a poder entender que dentro del papel de conocerlo a Él, hoy vimos algunas cosas sobre cómo debemos adorar. Y usted va a poder ver la gloria del Señor, no solo en su vida, sino en la vida de su familia al practicar este tipo de adoración en su vida y con su familia. Y para aquel que conoce al Señor y que quizá ya lleva un tiempo caminando con Dios, no se canse, no nos cansemos. Si es hombre, si es mujer, si somos hijos, si es esposo, si es esposa, si es padre, si es madre, y si aún seguimos siendo hijos, no nos cansemos de ejercer la adoración como Dios nos la ha mandado, y es enseñar, ser insistentes con nuestros hogares, queridos hombres, criar, formar hijos, queridas mamás, en un sometimiento a Dios. Y queridos hijos, que creo que todos aquí somos hijos, y es no olvidarnos de que una forma de adorar al Señor, dentro de muchas, pero una de las principales es guardando sus mandatos y estatutos, y es honrando a papá y a mamá. No dejemos de hacerlo. Pero para cerrar esto, no puedo dejar de decir, y para cerrar el tema de la adoración familiar y todo lo que vimos, no puedo dejar de decir, mi hermano, en esta mañana, que nada de lo que nosotros hagamos en nuestras fuerzas traerá fruto.
O sea, no sé si está bien dicho, perdóname, o todo lo que hagamos en nuestras fuerzas traerá fruto. Lo que hagamos bajo los méritos de nuestro amado y Señor Jesucristo, si debemos o practicamos una adoración familiar, que sea entendiendo que es solo por Cristo, por los méritos de Él, solo en obediencia a Él y solo porque Él ha salvado nuestras vidas. Solo porque Él ha llamado su vida y mi vida al servicio, como decía el apóstol Pablo en estos términos. Él dijo, Pablo, yo siervo, no. Pablo, yo esclavo de Cristo, en esclavitud, en amor a Cristo. Solo a través de los méritos de Él es que usted y yo podemos ser obedientes a este llamado de empezar a ejercer el papel y el rol dentro de una familia, como miembros de una familia. Que sea el Señor ayudándonos cada día de nuestras vidas. Oremos. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.